Hola de nuevo, gracias por estar acá. Continuamos con la presentación. En este caso vamos a hablar sobre los estándares y las convenciones. Ya me conocen de la presentación anterior, así que bueno, este va a ser el contenido que vamos a tratar. Vamos a tratar de resumir en estos 20 minutos y bueno, como contexto general acerca de este tema, la idea de un manejo efectivo de la red GNSS, que fue lo último que estuvimos hablando en la presentación anterior, busca resolver ciertos aspectos técnicos que garanticen el buen funcionamiento de la estación o de la red en general, que a su vez nos permita una conexión homogénea o una integración homogénea al marco de referencia, y para eso es necesario cumplir ciertos estándares o ciertas convenciones. Al momento de instalar la estación o las estaciones, por supuesto, cada agencia o cada entidad que asume la responsabilidad de instalar una estación puede cumplir estándares propios, procedimientos que son propios. Sin embargo, cuando hablamos de la conexión con el marco de referencia o el acceso al sistema de referencia, se recomienda bastante, se recomienda fuertemente cumplir estándares que son generados o son presentados por organismos, por ejemplo, como el IGS o como el IERS o como EUREF, etcétera, porque son procedimientos que han sido estudiados durante mucho tiempo, durante muchos años, combinando bastante desarrollo a nivel técnico y a nivel científico. Entonces, ese tipo de recomendaciones o de estándares son las que se recomienda adoptar y de la mejor manera posible implementarlas. La meta, el objetivo aquí con los estándares es garantizar el funcionamiento de largo plazo de la estación. Eso es lo deseable, ¿no? Ok, entonces en este sentido, quizás nosotros hemos visto por ahí este tipo de estándares, las guías para la operación de estaciones continuas o las convenciones del IERS. Las presento porque en este caso las del IGS asociadas a las estaciones continuas buscan darle homogeneidad al funcionamiento de las estaciones. Y en este caso las del IERS regulan o condicionan, digamos, el proceso de estimación de parámetros geodésicos. Aquí el tema es el siguiente, o sea, no podemos pensar en la estimación de parámetros geodésicos de alta calidad si las mediciones que sustentan esos cálculos no cumplen criterios de calidad. No solamente en el caso del GNSS, sino de cualquier otra técnica. Entonces, cumplir con ambas convenciones es algo que no podemos dejar pasar. Tenemos que cumplir las dos al mismo tiempo. Ok, entonces, bueno, vamos a tratar de resumir un poquito las que tienen que ver con el funcionamiento de las estaciones y comenzamos con el sitio de la instalación. ¿Dónde va a estar instalada la estación? Primero hay que recordar que GNSS es una técnica que para su funcionamiento requiere condiciones de cielo abierto, o sea, no puede haber nada que obstruya la señal que se emite del satélite y entra al receptor. Y además se supone que, hablando de estaciones de operación continua, el funcionamiento de la estación tiene que ser continuo en condiciones de entorno que tengan un cambio mínimo. Entonces, en función de esto, instalar una estación implica seleccionar un sitio adecuado, y esto es algo que deben procurar las agencias o los entes que asumen esta responsabilidad. El sitio de instalación tiene que ser estable, el suelo tiene que ser estable, lo más estable posible. Se dice incluso llegar al estrato más consistente o más estable del subsuelo para garantizar que la estación quede bien, digamos, bien sujeta a la superficie terrestre. Evitar suelos que sean vulnerables a deslizamientos o subsidencias por razones que son evidentes, ¿no? Y en este caso también se recomienda que las estaciones no se instalen en los techos, en las azoteas de los edificios. Sin embargo, hay que decirlo, hay muchas de nuestras estaciones que están ubicadas en edificaciones, en los techos, y en estos casos la recomendación es que el monumento sea una extensión del elemento estructural, por ejemplo, de un pilar de una viga simplemente apoyada, el extremo de una viga simplemente apoyada. Entonces, bueno, esto si se puede evitar, buenísimo. El sitio no debe estar sujeto a cambios en el entorno, por ejemplo, que crezca mucho la vegetación, que se construyan edificaciones alrededor, y en todo caso, si sucede, hay que reportarlo. Tampoco puede estar sujeto a vibraciones de tipo natural o artificial, y no pueden haber fuentes, o no deberían, corrijo, haber fuentes de interferencia. Por ejemplo, la interferencia que causan los transmisores de televisión o de radio, de telefonía celular. Sobre el tema de las interferencias se ha hablado muchísimo, ¿no? Y hay bastante material, bastante investigación al respecto. Entonces, bueno, son elementos, digamos, que pueden alterar la señal, y en este caso no se recomienda que nuestra estación continua esté instalada donde haya este tipo de fuentes dañinas a la señal.
La señal no debe ser obstruida, como lo decía, y en este caso no deberían haber objetos que bloqueen la señal por encima de los 10 grados de elevación respecto a la antena. Entonces esto hay que controlarlo de la mejor manera que se pueda y como dice ahí, hay que evitar al mínimo la presencia de obstrucciones. Tampoco pueden haber superficies que causen multipath o multitrayectoria. Porque, bueno, la multitrayectoria es un efecto muy dañino en la estimación, sobre la estimación, es difícil de reducir y lo que se recomienda es que no haya materiales cerca, por ejemplo, superficies metálicas, cuerpos de agua, otro tipo de materiales que están tipificados. Se recomienda tenerlos por lo menos 20, 30 metros de separación con respecto a la estación y en todo caso no tenerlos, pues sería lo ideal. Así que bien. Sobre el monumento tiene que ser estable, ¿no? Ya lo decía, o sea, se recomienda sobremanera el uso de la monumentación a través de pilares de centración forzada, como este que estamos viendo como este que estamos viendo aquí a nuestra derecha, o de trípodes profundos con estructura profunda. Ya vamos a ver un diagrama sobre ellos. En todo caso, la monumentación tiene que garantizarnos que el punto materializado sea estable, lo más estable posible, que sea perdurable en el tiempo, que sea fácil de mantener, porque el pilar, si es de concreto, el concreto sabemos que está sujeto a corrosión, por ejemplo, a destrucción, erosión, etc. Si es metálica la estructura, el monumento está sujeto a óxido, a corrosión. Entonces, bueno, que sea fácil de mantener por parte de los operadores y que sea accesible, ¿no? Para que esas tareas de mantenimiento y de revisión, de chequeo, pueden hacerse de forma sencilla. En todo caso, sobre la monumentación hay varias recomendaciones, varias guías que están disponibles. Nosotros en CIRGES recomendamos seguir estas recomendaciones que están aquí indicadas. En todo caso, hay otras, digo, ¿no? Pero bueno, son básicamente las que utilizamos en nuestra red de operación continua. Además del concreto y los pilares, o los trípodes, perdón, fíjense que en este caso es otro tipo de monumento. Hay otros ejemplos por acá, un mástil, en este caso un mástil metálico. Fíjense este por acá también. Y este trípode que uno lo ve parece que estuviera débil, ¿no? Que fuera débil, ¿no? Y todo lo contrario. Las especificaciones que podemos ver en este documento que estoy señalando aquí abajito nos dicen la profundidad que deben tener, entre 2 a 12 metros, el tipo de material y las características de la construcción. Así que esto nos garantiza la estabilidad del punto geodésico. Denle una mirada, por favor, a este documento. Aquí van a encontrar desde especificaciones desde el tipo de material y cantidad de materiales hasta el tiempo que se estima para monumentar el punto o cualquiera de los monumentos que se hace referencia. Además de la instalación, el darle un nombre, una identificación única a la estación es requisito fundamental al momento de incorporar una estación a redes continentales o redes globales. Y el nombre tiene que cumplir el estándar, y este estándar es el que está aquí ejemplificado. Debe tener una identificación por convención y debe tener asociado el DUNS number. Esta identificación por convención sigue esta norma general que está aquí ejemplificada. En el caso de la estación Maracaibo en Venezuela, Maracaibo, la estación se llama Mara, acompañada de estos dos dígitos. Aquí les indico qué significa cada uno de estos dígitos. Y los últimos 3 caracteres corresponden al código ISO asociado al país. Venezuela, el código ISO es VEN, entonces la estación Maracaibo se llama Mara 00 VEN. Y el DUNS number es un código que se debe solicitar al IERS. Aquí está la dirección, el procedimiento es sumamente sencillo, no demora mucho de hecho. Y bueno, históricamente el código ha perdurado en el tiempo para identificar estaciones geodésicas. Entonces, bueno, forma parte de la denominación o de la identificación de la estación. Entonces, toda estación GNSS debe tener su nombre por convención y su DUNS number asociado. Ok. Además, debemos generar el log file de la estación, el metadato, digamos, de la estación. El log file está constituido por estos ítems que estamos viendo acá. Y la idea del log file es que nos permita saber cuáles son las características de la instalación, desde su ubicación, desde el tipo de material donde está construido, hasta los cambios de antena que se han suscitado en el tiempo, de receptor, todo lo que ha afectado el entorno de la estación. Y es un archivo que una vez que se genera la primera vez, hay que irlo actualizando por cada evento o por cada hecho que ocurra en el entorno de la estación. Este reporte es fundamental, el log file de la estación. Ok.
Aquí vemos un ejemplo de cómo luce un log file, es un archivo ASCII, en formato ASCII, y bueno, aquí estamos viendo descritos todos estos ítems que están acá mencionados. De hecho, el log file también, hablando de estándares, cumple un estándar o debe cumplir un estándar en cuanto a su nomenclatura. Fíjense que aquí de nuevo el nombre por convención de la estación. Esta es la estación AGO allá en la Argentina. Ok. Sobre la instrumentación, el receptor, por un lado, el receptor tiene que ser de categoría geodésica. No todos los equipos pueden ser utilizados para una estación GNSS asociada a una red continua. Entonces, las condiciones o las características básicas que debe cumplir el receptor son las que están aquí enlistadas, las más importantes, digamos, que sea capaz de registrar todos los códigos y todas las portadoras, otras observables que sean de interés, como la relación señal-ruido o la deriva Doppler, la observable asociada al efecto Doppler, que sea multiconstelación, es decir, capaz de rastrear todas las constelaciones, es lo deseable. Sin embargo, con que rastree GPS y GLONASS, bueno, ahí vamos bien. Que rastree todos los satélites que estén visibles en el entorno, que tenga capacidad de un rastreo continuo, de manera autónoma, sería lo ideal. Si transmite en tiempo real, también sería deseable, más no es limitativo, así que bueno, son condiciones o características básicas que debe cumplir el receptor. Lo importante acá es que el receptor y también la antena, por cierto, sean reconocidos por el IGS como para cumplir estas condiciones. Entonces, por favor, cuando pensemos en instalar una estación, verifiquemos en esta dirección, en el listado de equipos, si nuestro equipo y nuestra antena forman parte de o cumplen, mejor dicho, los estándares propios del IGS. Ok. Entonces, bueno, además se supone que la estación tiene que funcionar de manera continua y eso implica una fuente de energía continua. Entonces, el operador debe tomar en cuenta diferentes variables que le permitan garantizar ese funcionamiento, ese suministro continuo de energía. Desde la conexión directa a CDC, ¿no? O uso de baterías, de UPS, etcétera, o quizás sería en sitios remotos energía fotovoltaica, ¿no? Ok, como estamos viendo aquí en este ejemplo, esta es una estación en Curazao, en la isla de Curazao, forma parte de la red de las Américas. Entonces, miren todo cómo se pueden entender estas especificaciones en cuanto a la instalación. Un sitio donde no hay obstrucciones, un sitio, bueno, está la antena con su monumentación tipo trípode, su fuente de energía fotovoltaica, es un sitio que está aislado, hay elementos de comunicación, que es muy importante para la transmisión de los datos, ¿sí? Por lo general por internet, en algunos casos, algunas estaciones transmiten vía satélite, ¿no? O sea, todo depende también de las condiciones de la instalación. Y bueno, en fin. Entonces, aquí de nuevo, y voy a ser insistente en esto, cualquier cambio que se registre en la estación o en el entorno de la estación debe estar registrado en el log file. En algunos casos se recomienda la colocalización. Los casos más sencillos implican, por ejemplo, una estación meteorológica. Es ideal para hacer estudios GNSS asociados con la atmósfera neutra, entre otro tipo de aplicaciones, pero hay casos mucho más complejos donde las estaciones GNSS funcionan con telescopios BLBI o telescopios SLR o DORIS, ¿no? En fin, entonces todo depende del objetivo de la red. Pero se recomienda, es una recomendación no limitativa, digamos. Ok. En cuanto a la antena tiene que cumplir ciertas características, entre esas, bueno, está reconocida por el IGS, pero eso implica que su centro de fase sea conocido. Y ese centro de fase tiene que ser determinado a partir de procedimientos de calibración absoluta, bien sea por el uso o a través del uso de brazos robóticos, como este que está aquí ilustrado, o en cámaras anecoicas, ¿no? Ok. Entonces, si nuestra antena no cumple esta condición de tener un centro de fase definido por calibración absoluta, simplemente no puede ser utilizada para instalación de estaciones GNSS asociadas a una densificación continental como CIRGAS o EUREF o AFREF, ¿no? O una red global como la del IGS. No cumple el estándar porque no nos garantiza buen resultado. En términos prácticos, eso es lo que podemos, o esa sería la justificación. Lo mismo con el satélite, ¿no? Entonces, bueno, las variaciones de centro de fase, tanto a nivel del satélite como del receptor, de la antena del receptor, tienen que ser conocidos. Y para conocer esa información, bueno, tenemos varias fuentes de información para tener ese dato a mano, pero una forma, digamos, un poquito más expedita sería tener acceso al archivo ANTEX. Este archivo, aquí está la dirección, y en el archivo ANTEX podemos verificar si nuestra antena tiene o no esos parámetros de calibración. La estructura del archivo es la que estamos viendo acá. Este poco de números que estamos viendo aquí son las variaciones al centro de fase expresadas en milímetros.
tanto por variaciones azimutales como no azimutales. Estos valores responden o refieren, mejor dicho, al ITRF 2020 o la materialización propia del IGS y valen a partir de la semana 2361. Esto quiere decir que este archivo se va actualizando cada cierto tiempo, cuando, por ejemplo, se calibra una antena nueva que sale al mercado o cuando un satélite es lanzado y se determinan sus valores de calibración. Entonces, bueno, este archivo eventualmente se va actualizando y por eso se le indica aquí la semana GPS. Ok. Se recomienda que la antena no tenga, bueno, primero, que se recomiendan antenas de tipo choke ring. Sería lo ideal. Son antenas cuyo centro de fase se conoce por producto de la calibración, pero además responden muy bien a la multitrayectoria, ¿no? Ok, si no es un caso general, es decir, hay muchas estaciones que no tienen antenas choke ring, pero igual funcionan muy bien. Es la recomendación, digamos, general. Si ustedes pueden, buenísimo. Pero lo que no se recomienda es que la antena tenga el radón. El radón viene siendo esta capa, esta cubierta protectora que estamos viendo acá. Sin embargo, hay momentos o hay sitios donde el uso del radón es inevitable por las condiciones ambientales, porque quizás llueve mucho o la nieve, efectos de la fauna, ¿no? Pues, se han visto casos, ¿no? Pero bueno, si es evitable, por favor, no usemos el radón. Lo importante es que una vez instalada la estación, la antena y su radón, con radón o sin radón, por favor no se muevan. La antena no tiene que ser removida a menos que sea estrictamente necesario, bien sea porque se nos dañó la antena o porque vamos a cambiar el instrumental. No se debe mover la antena porque eso altera el cálculo de la posición. Todo está asociado a la estabilidad que se le conoce al centro de fase y cualquier cambio en la antena, cualquier movimiento anormal en la antena o hecho por nosotros mismos, inducido por nosotros, se va a ver reflejado en la serie de tiempo y eso, por supuesto, nos va a causar un error al momento de hacer la estimación y los productos subsecuentes de la estimación. Entonces, bueno, por favor, no lo hagamos. La altura de la antena debe estar referida a la ARP, es decir, desde la marca geodésica hasta la ARP, el punto de referencia de la antena. Si nos regresamos a este diagrama acá, supongan acá el punto geodésico y aquí el ARP de la antena, que se determina producto de la calibración del fabricante o también durante el proceso de calibración de las antenas que hacen algunos centros de investigación. Ok, ¿dónde me quedé? Por acá. Ok, sí. Entonces, esa medición de altura de antena debe tener una incertidumbre en el orden de más o menos 1 milímetro. Ok. El cable también tiene ciertas guías, ¿no? Buscan reducir esa pérdida de la señal por la extensión del metro. Son recomendaciones que, bueno, sería conveniente revisarlas con más detalle, pero las vamos a omitir aquí en general. La explicación me refiero. Y bueno, por supuesto, de nuevo, cualquier cambio en la antena, por favor, informarlo oportunamente vía actualización del log file. Los datos, pasando al punto del que tiene que ver con los datos, por supuesto, la estación registra las observaciones y debe guardar los datos en la memoria y esos datos tienen que ser transmitidos, ¿no? Pero la cosa es aquí la siguiente, el dato tiene que ser generado en formato estándar RINEX. Ese es nuestro formato de trabajo. Las sesiones deben cubrir 24 horas de observación con rata de captura de 30 segundos. Es lo ideal. Sin embargo, bueno, otras condiciones pueden aplicar dependiendo de la finalidad de la red. En todo caso, el RINEX debe estar en versión 2 si son estaciones antiguas o en versión 3 en adelante si son versiones nuevas. Aquí la idea con el tema de la versión del RINEX es que tenemos que estar pendientes sobre la nomenclatura. Los archivos RINEX, este es un RINEX, ¿no?, que estamos viendo acá. Aquí solamente hago mención a la consistencia que debe haber entre la estructura interna del RINEX con respecto al log file y viceversa. Pero lo que les comentaba, la nomenclatura del RINEX es importante porque va a depender mucho de lo nuevo que sea el instrumento, la vigencia que tenga el instrumento. Entonces, bueno, aquí un RINEX 2 tiene esta estructura, aquí se les explica con detalle qué significa cada uno y el famoso nombre largo de las estaciones, miren que es otro tipo de nomenclatura y tenemos que acostumbrarnos de ahora en adelante a trabajar con este tipo de nomenclaturas porque todos los productos del IGS siguen estas pautas, estas recomendaciones. Aquí está entonces la indicación del log file, del nombre largo de todos los productos asociados al IGS. La estación debería, o el operador de la estación debería mantenernos informados un poco
sobre cómo está el funcionamiento de la estación. En todo caso, los datos, una vez que son enviados a los centros de datos o los centros de análisis, deberían tener un control de calidad previo. Y el control de calidad básico puede hacerse, se cumple con estos criterios que están acá mencionados, ¿no? Hay varias herramientas que nos permiten trabajar este tipo digamos, preprocesamiento, de preanálisis, si podemos usar esa palabra. Hay otras alternativas mucho más sofisticadas, pero en todo caso, el operador tiene que garantizar que los datos sean confiables. Bien, con respecto al tema de la comunicación, recordemos que en general, cuando uno tiene acceso a una red de estaciones GNSS, en realidad uno está adquiriendo un servicio o está haciendo uso de un servicio que nos ofrecen las agencias gubernamentales dedicadas a la geodesia, la cartografía, o un servicio en general. Y ese servicio debe tener ciertos niveles de calidad. Parte entonces de la evaluación de la calidad de la red tiene que ver mucho con la comunicación que en este caso el operador o el administrador tiene con respecto a sus usuarios. Entonces, parte del mantenimiento tiene que ver, repito, con la comunicación oportuna, veraz, sobre el funcionamiento en general de las estaciones. ¿Qué es lo que eventualmente se debería informar al usuario? Bueno, básicamente lo que tiene que ver con el rendimiento o el funcionamiento de la estación, dónde están ubicados los datos, la estructura en la cual están organizados los datos y las formas de acceso, si se va a instalar una nueva estación, si se va a retirar una nueva estación. En el caso del log file, si hubo alguna modificación en la configuración instrumental, algún reemplazo, alguna actualización en general del metadata, si hay un cambio o va a haber un cambio futuro a nivel de receptor o antena. En fin, o sea, cualquier elemento que bajo ciertas consideraciones el usuario o nosotros como usuarios debamos estar informados, especialmente luego en la otra etapa que viene, que es el procesamiento de los datos para la generación de las soluciones semanales o coordenadas refinadas de las estaciones, etcétera. Entonces, eso es lo que también entra dentro de lo que se entiende como el mantenimiento de la red. La comunicación o el flujo de comunicación tiene que ser efectivo y en este caso aplican ciertas consideraciones técnicas o económicas que van a hacer que el operador utilice ciertos medios para ofrecer la comunicación sobre el estatus o el rendimiento de la red. Entonces, hay casos, por ejemplo, hay algunos casos aquí de la red Ramsac de Argentina. Ellos trabajan con esta plataforma web. Ustedes pinchan cualquier circulito que está aquí en verde o en rojo o en amarillo y podemos ver el funcionamiento de la estación. Series de tiempo, estimaciones de calidad, coordenadas, fotografía, descripciones, etc. El caso del IGS, ya veíamos un ejemplo anterior, pero aquí lo colocamos de nuevo. También con las fotografías actualizadas, cualquier cambio, el uso de los RINEX, la multitrayectoria, etc. Todo depende de los recursos que tengamos a disposición como operadores. Sin embargo, el correo electrónico funciona muy eficientemente. En el caso de Sirgas, trabajamos con el Sirgas Mail. Nuestra comunicación básicamente se da vía Sirgas Mail. El IGS también tiene su listado de correo electrónico, donde se informa todo lo relacionado al funcionamiento de las estaciones. En este caso, bueno, y todos podemos suscribirnos a estas listas, ¿no? Okay. En el caso del ejemplo acá, el IGS informa una nueva estación en España con estas características instrumentales, dónde van a estar los datos, etcétera, etcétera. Y en el caso del Sirgas Mail, aquí se nos informa que una estación, disculpen, no recuerdo dónde es esta estación, bueno, sí, en la Argentina, pero no recuerdo el nombre. A partir de tal día tuvo una falla en su instrumento y va a estar fuera de servicio. Ya como usuario nosotros sabemos que esa estación no la podemos utilizar. Entonces, bueno, todo depende. El chiste aquí es estar informados y mantener informados a nuestros usuarios. Y bueno, como comentarios ya de cierre, las estaciones continuas soportan muchas aplicaciones geodésicas y no geodésicas, creo que ya esa idea la estamos manejando, y su establecimiento es fundamental para tener acceso al ITRF. Sin embargo, ese acceso está sujeto a cumplir ciertas condiciones, ciertos estándares que garanticen el funcionamiento a largo plazo de la estación y sobre todo que ese funcionamiento a largo plazo sea preciso para satisfacer todo ese amplio espectro de aplicaciones. Adoptar los estándares y convenciones, especialmente los que vienen del IGS, porque el IGS es nuestra
cubierta protectora, digamos así, todos nos referimos al IGS como usuarios del GNSS. Entonces, ese tipo de estándares nos permiten trabajar de manera uniforme. Imaginen N cantidad de estaciones a nivel mundial con distintas formas de hacer las cosas, con distintos temas, diferencias tecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, los estándares buscan eso, un equilibrio que de manera consistente nos garanticen buen acceso al sistema de referencia a través del marco. Las guías nos ayudan a clarificar muchos aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de las estaciones. Y si bien he dado un resumen muy breve sobre los estándares y convenciones, por favor, revisemos en detalle todas estas guías porque hay detalles que están ahí presentes que conviene sobremanera tener muy en cuenta. Entonces, bueno, yo con esto cierro la presentación. Muchas gracias por la atención. Les agradezco también la retroalimentación. Así que, bueno, estamos en contacto y cambio y fuera.